Hola, 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 muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y bueno, empezó diciembre, empezó el mes 12, el último mes del año, y con una temperatura ya primaveral, digamos, porque los días anteriores parece que el otoño quiso volver, o el invierno quiso volver, porque bueno, bajó sustancialmente la temperatura. Y hoy, siendo las 11 horas 12 minutos, tenemos 28 grados 9 décimas de temperatura. Vamos a lo nuestro, vamos a nuestra entrevista semanal. Hoy tenemos, digamos, al arquitecto Claudio Catera, autor de Todos tus monumentos, que es un catálogo de monumentos, bienes y sitios históricos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Muchas gracias por estar aquí en tu programa, acá en FM Manantial. Claro, bueno, Claudio es un restaurador, es un arquitecto, es un apasionado de la historia como yo, por eso tenemos algo en común, que es nuestro gusto por la historia y todos los monumentos. Yo te dije, bueno, el catálogo de monumentos, ¿en qué consiste ese libro que lo has titulado Todos tus monumentos? Es un trabajo de investigación que te llevó mucho tiempo, ¿no? En líneas generales, ¿en qué consiste Todos tus monumentos? Todos tus monumentos, Luis, es una colección sí, de 8 fascículos en total, recién vamos por el tercero, donde están todos los monumentos que han sido declarados tanto a nivel provincial y nacional dentro de la provincia de Buenos Aires. Básicamente son unos 600 monumentos, es decir, entre toda la provincia de Buenos Aires hay 600 bienes culturales, entre sitios, lugares, monumentos, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires que conforman este acervo cultural, que uno puede pensar que pueden ser muchos, 600 es un número bastante grande, pero que sin embargo, municipio por municipio, que es un poco lo que estábamos haciendo recién antes de entrar aquí al estudio, se da cuenta que siempre quedan muchas cosas afuera, ¿verdad? Es decir, solo para pensar en Vicente López, donde aquí estamos, que va a ser el próximo fascículo, digamos, claro. Estábamos hablando de la Mansión Rayo, digamos, y claro, que no está. No, y son 600. Y a propósito, con esos sitios históricos, sí, y no están, ¿cuáles son los pasos a seguir para Correcto. Que sea declarado patrimonio histórico? Bueno, provincial en este caso y algunos nacionales. Algunos nacionales. Aquí sí, recordemos que están tanto los provinciales como los nacionales, que en algunos casos difieren, claro. Es decir, en algunos son solo nacionales y en algunos son la mayoría provinciales, claro. Y en algunos casos son tanto nacionales como provinciales. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí se hace a través de la legislatura. La provincia de Buenos Aires no tiene lo que tiene, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el legislador 61, es decir, en la legislatura de Buenos Aires hay 60 legisladores y el 61 es un ciudadano que se presenta en su condición de tal, de ciudadano, y dice, yo quiero proponer que esto sea declarado patrimonio. Claro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires eso no sucede. No sucede, claro. Por lo tanto, estamos como atados, vamos a llamarlo así, claro, sí, a la buena voluntad de cualquiera de los legisladores, sea tanto claro. Un senador como un diputado, sí, que presente un proyecto de ley para sí. que algo sea declarado patrimonio. Obviamente eso es vía ley y por lo tanto tendrá que tener tanto la aprobación de senadores como de diputados. Claro. Por eso aquí en la colección está dividido por secciones electorales, esas que aprendimos ahora hace poquito. Claro, este año tuvimos un curso acelerado de educación física, porque generalmente desde el 83 a la fecha las elecciones provinciales vinieron juntas con las elecciones nacionales. Este año, 2025, fue la excepción. Entonces aprendimos mucho de las sesiones electorales. Sí, o sea, vos para hacer esa clasificación, ese relevamiento y esa separación, tenés en cuenta las sesiones electorales. Correcto. Ya salieron 2 fascículos. Ya salieron 2 fascículos, está el tercero. Sí. Las secciones electorales en la provincia de Buenos Aires son 8, recordamos. 8, la sí. La más importante en términos jurídicos, digamos, es la capital, que sí, es La Plata, que nació con Berisso y Ensenada, ahora se escindieron por autonomía en el año 55, claro. Y después están las restantes 7. Claro. Yo ya llevo hecho la región capital, digamos, La Plata, Berisso y Ensenada, la sección séptima,
que es justo el centro de la provincia de Buenos Aires, Claro. Azul, Bolívar, 25 de Mayo, Tapalqué, Roque Pérez, Claro. Olavarría, 25 de Mayo, y ahora ya está en edición la sección quinta, que es Mar del Plata, como Sí. epicentro, pero Mar del Plata va Sí. desde Chascomús hasta Necochea y de Mar del Plata hasta Tandil, que es Claro. bastante grande, son Claro. unos 25 municipios de los 135 que tienen municipios. Por lo Claro. tanto, yo dividí en 8 fascículos, que son las 8 secciones, Sí. por 2 motivos. Primero, porque no entran todos en un libro, Claro. lo cual sería como demasiado Sí. grande. Y segundo, como son las secciones electorales desde donde salen los diputados y los senadores, es también una manera Sí. de darle una herramienta no solo a los docentes, no solo al ciudadano, Sí. sino también al propio legislador, decirle, miren, su sección electoral está solo esto declarado, Declarado, y claro. bien usted podría presentar un proyecto de ley para declarar estas tantas Claro, cosas, ¿verdad? Claro, qué bueno, qué bueno. Siempre acá hablamos de efemérides, provinciales, nacionales, locales también. Y hablando de monumentos, un ícono de la ciudad de Buenos Aires, como es el obelisco, si uno transita el obelisco, va por la 9 de julio, pasa por la Plaza de la República, y hay una leyenda que dice Federación de Buenos Aires en el año 1880 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Como consecuencia de esa ley, la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, tiene que ceder su ciudad capital al territorio nacional, porque va a ser la capital definitiva de todos los argentinos. Como consecuencia de esa ley, nace la ciudad de La Plata. Correcto. Precisamente el 19 de noviembre pasado se cumplieron 143 años de la ciudad de La Plata. Hubo una reparación histórica con motivo de esa efeméride del 19 de noviembre pasado. Contame, ¿cuál fue la reparación histórica que tuvo la ciudad de La Plata, capital de todos los bonaerenses? Claro, en el año 1882, cuando se Sí. funda la ciudad de La Plata, en tiempo récord, digamos, Sí. porque era el gobernador Eduardo Rocha, había que fundarla rápidamente, Sí. una ciudad construida en el siglo XIX, pero con una mentalidad del siglo XX, es una Claro. ciudad higienista, Claro. con toda la vanguardia del urbanismo, de las avenidas, de las plazas, de muchas cosas. Había que hacerla rápido. Claro. Y para hacerla rápido, bueno, se crean los planos, se crea un departamento de ingenieros, se crea un departamento de subdivisiones, Sí. y se mandan a construir en el año 1881, es decir, previo a la fundación, Claro. 70 mojones Ajá. de acero fundido, de hierro fundido. Claro. Esos mojones medían 2,75 metros, imagínate, Claro. son bastante pesados, Claro. digamos. A mí me tocó estar frente a varios de ellos. Para ubicar al oyente, los mojones establecen un límite, ¿eh? ¿Un Esta- límite o establece algo que...? Es un punto de referencia Un punto de donde el referencia. agrimensor puede tomar tanto Claro. la altura como Ahí está. las distancias necesarias. distancia, claro. La ciudad de La Plata fue dividida en 36 secciones, Secciones, ahí está. entonces en cada sección se ponía uno de estos mojones Mojón, claro. y 4 estacas a manera de mojones en cada una de las esquinas de esas secciones, de tal Claro. manera de poder subdividirlo, digamos, Claro. ¿no? Esto había que hacerlo rápido. Claro, claro. Se hacen rápido. Muchos de los agrimensores de Eduardo Rocha va a fundar otras ciudades, no solo la ciudad de La Claro, Plata, sí. por ejemplo Necochea, Sí. por ejemplo Coronel Vidal, Claro. y sus agrimensores Sí. también se van a llevar esos mojones a otros lados, digamos, Claro. una vez utilizados ya no tenía sentido Claro, tenerlos ahí. Sí. Y por ejemplo encontramos en Coronel Vidal, en La Rinconada, Claro. que es la estación de trenes, Claro. algunos de esos mojones. Sí, Para el año 86, 1886, sí. todavía la ciudad de La Plata no estaba completa, había aparecido de la nada, digamos, Claro. de un tablero de dibujo. Sí. Todavía había que subdividirla, y Lavalle y Medici, que son los que han hecho toda la subdivisión que les encomendó Eduardo Rocha, vuelven a solicitar otros mojones, esta vez más cortitos, más bajitos, por una cuestión sencilla, digamos, los otros eran muy pesados, Muy pesados, se muy caían, altos, no había también. forma de levantarlos, no había Claro, forma de moverlos. Claro, claro. Pero siguiendo las mismas instrucciones, decían 1882, Claro. tenían las banderas de la Confederación, Claro. las 14 de la Las 14 provincia. provincias que había entonces. Atrás sí. decía gobernador Eduardo Rocha, y tenía Claro. una planchuela donde el agrimensor podía poner sus Claro, datos, ¿no? claro. El relevamiento que hacía. Sí. Sobre esos mojones de 1886, Sí. el intendente de Bolívar,
el 19 de noviembre, ahora Claro. cuando se cumplieron 143 años, le cedió al intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Lac, uno de esos mojones, de los cortos, como una especie de reparación histórica en el término de con estos mojones se fundaron las ciudades que fundó Dardo Rocha. Cuando Julio, hay una interesante anécdota, que es cuando Julio Lac había sido intendente de La Plata, allá del año 91 al 2003, había intentado también hacerlo, sin éxito, porque en aquel momento no existía la ley de bienes culturales y por lo tanto había un ciudadano que tenía uno de esos mojones altos y lo quiso vender, pero claro, no se podía vender un bien cultural. En este caso, pasado ya unos 20 años, ahora sí hay una ley que permite, digamos, el traspaso de un bien cultural a otro sin que intermedie ningún tipo de erogación, sobre todo por parte del Estado. Así que bueno, La Plata en su 143 aniversario recibió por parte del municipio de Bolívar y su intendente uno de esos mojones de los que se usaron, no solo en La Plata, sino también en muchas ciudades que fundó Dardo Rocha. También una reivindicación histórica, diría yo. También en otro sentido, ya que hablamos de La Plata, vamos por la Ruta 2 y hablamos de Guerrero, de Felicita Guerrero. Y bueno, y el ingeniero Huergo, precisamente, que fue el primer ingeniero argentino, correcto, trajo muchos puentes, ¿no? Construyó muchos puentes. Y paradójicamente ninguno de esos puentes tenía el nombre del ingeniero Huergo. Digamos, se reparó esa injusticia para con él y se le puso el nombre de uno de esos puentes de ingeniero Huergo. Contame cómo fue esa situación. Mira, esto es hace muy poquito. Esto fue el 23 de noviembre pasado, o sea que hace días. Reciente, claro. La municipalidad de Lezama, después de una investigación histórica, se da cuenta que no existe en la República Argentina ningún puente que se llame Ingeniero Huergo. ¿Quién era el ingeniero Huergo? El ingeniero Huergo, como vos dijiste, Luis, fue el primer ingeniero argentino. Egresado de aquí, de la República Argentina. Que junto con Madero son como los dos nombres, digamos, ilustres de la ingeniería argentina. Hubo una controversia entre el puerto de Madero y el puerto de Huergo. Entonces, de alguna manera, esas diferencias se zanjaron con un río, fue el río Salado. Del río Salado para el sur es donde aparece Huergo en toda su fuerza, digamos, y del río Salado para el norte queda un poco por Madero. Esa es un poco la división de aguas que uno puede hacer. Huergo se va a ir a Inglaterra, va a pasar allá 6 meses y se va a traer 142 puentes. Va a traer, literalmente va a traer. 142 o sea, fue y compró en nombre del Estado Nacional 142 puentes. Recordemos que en esa época estaba todo por hacerse en materia de canales de comunicación, de caminos. Bueno, el río Salado, precisamente, lo que costaba cruzar el río Salado. El río Salado era el Rubicón. El Rubicón de la provincia de Buenos Aires y de la Mar del Plata, por ejemplo, se fundó en 1874. Había que llegar a Mar del Plata, de la capital federal. Correcto. Bueno, entonces trajo Huergo por algún puente, o sea, no llegan todos. Pero además de llegar los puentes, también llega la gente que construye esos puentes. Porque no eran puentes así nomás, digamos, eran puentes complejos, porque el río Salado era caudaloso, a veces sí, a veces no, y por lo tanto había que dejar pasar el agua, a veces sí, a veces no, y había que pasar por encima con carretones que pesaban, que arrastraban 5 toneladas, eran puentes bastante macizos. ¿Qué hacen ellos? Bueno, lo ponen en Lezama, que unía Lezama con Castelli, sobre el Salado, sobre la Postrera, que hay una estancia, de ahí se llevaba el nombre Puente La Postrera, digamos, no bautizado nunca, conocido por el nombre del lugar. Ese puente se desarma en el año 2006 cuando se hace el refulado del Salado, le queda demasiado ancho el Salado del puente, se lo corre. La municipalidad de Lezama lo pone contra un mirador, lo funciona como un mirador, y llama y se hace un nuevo puente de hormigón. A ese nuevo puente, en una reparación histórica, se llama a la familia de los descendientes de Huergo y se le impone el nombre de Puente Ingeniero Huergo, habilitado por la sobrina tataranieta de Huergo. Y estaba al lado de lo que es la casa de Felicitas Guerrero, porque sobre ese puente, La Postrera, a Felicitas Guerrero le pegan el tiro de gracia, muere 2 días después en la ciudad de Buenos Aires,
Sí, en el barrio de Barracas, donde está la iglesia Santa Fe. Donde después cuando muere, los padres le hacen una iglesia que es la única iglesia pagana, que no dedicada a un santo, sino a Felicitas. Y donde cada 31 de diciembre, 31 de enero, todas las mujeres van, o muchas digamos, y ponen una cinta blanca si es que se quieren casar. Sí, que está ahí en Barracas, enfrente de la Plaza Colombia. Correcto. Que está la avenida Montes de Oca, y paralelamente creo que Isabel la Católica se llama la calle, y ahí está Santa Felicitas. Y se puede recorrer, ¿eh? Y se puede recorrer. La verdad pero es una iglesia pagana. Claro. Es decir, no está dedicada a un santo. Claro. Está dedicado a Felicitas Guerrero. Y bueno, y era catalogada como una mujer muy bella y muy... Era muy bella y muy rica. Y muy rica, ambas cosas. Claro, ambas cosas, las dos cosas. Que la mata su novio, un femicidio. Lo que digamos fue un femicidio. Claramente un femicidio. Y bueno, para terminar con todos estos monumentos, vas a terminar con todas las sesiones electorales. Veremos. ¿No? Ese es el desafío. Bueno, el desafío es que todos los 18 de abril, que es el Día Internacional de los Monumentos, y todos los 8 de octubre, que es el Día Internacional del Patrimonio Cultural Argentino, hagamos una presentación de cada uno de los fascículos. Claro. Así que el próximo 18 de abril le será el turno de la sección quinta electoral, como te contaba, Mar del Plata. Sería el tercer fascículo. Sería el tercer fascículo que ahora está en imprenta, y ya después viene acá, venimos por acá. Claro. De hecho, ya está relevando toda esta zona, San Isidro, San Fernando, Vicente López, Tigre, lo que se llama la sección primera y la sección tercera, así que bueno, nos verán ahí con la cámara relevando y molestando a la gente. Sería interesante, ya que nos están escuchando, todos los legisladores, ya sea concejales o legisladores a nivel provincial, que fueron electos en las últimas elecciones, escuchen y la demanda de los vecinos y de la gente que está interesada en de presentar esos proyectos de ley, porque hay muchísimos monumentos de un valor arquitectónico inconmensurable, muy valioso, con una historia con una historia que se puede apreciar por donde lo mire, de que presenten esos monumentos que son históricos para que sean declarados patrimonios provinciales, porque hay muchos, según dijiste, hay muchos, sobre todo acá en nuestra querida ciudad de Vicente López. Hay muchísimos, empezando por la municipalidad. El otro día, cuando yo recuerdo haber presentado el libro de Alicia Rebollar sobre la Torre Ader, por ejemplo, en Vicente López, ¿cuáles son los? La Torre Ader, la Quinta de Olivos, la Casa de Perón, que era del el Lumitón, que es solo nacional y no provincial. Ahí hay un detalle, por ejemplo, para que también sea declarado el Lumitón de Munro en los estudios de cine como patrimonio provincial, patrimonio histórico provincial. Correcto. Y hay muchos edificios. Hablamos de la Quinta Trabuco, por ejemplo, de la Raya. Uno ve la barranca que daba al río, las familias acaudaladas de la época de la colonia, y también posteriormente construían sus casas de verano, de fin de semana, en la barranca del río, precisamente por las bondades que le brindaba la naturaleza. Yo creo que los legisladores recientemente elegidos, que van a asumir ahora, en estos días, tanto concejales acá en Vicente López como legisladores de esta sesión en la ciudad de La Plata, tengan en cuenta la demanda que hay y que hay muchos monumentos de interés histórico que también tendrían que ser declarados patrimonios provinciales. Lo paradójico es Lumitón, que es nacional pero no es provincial. Bueno, de eso tenemos mucho en la provincia. Claro. Si es nacional tendría que ser provincial por una cuestión lógica. Cuando hablamos de patrimonio hablamos de algo que nos identifica. Si nos identifica como argentinos. Entonces, por favor, los legisladores que, digamos, hay una comisión de cultura seguramente, que primero tiene que pasar por eso, ¿no? Por una comisión que opina, claro. Bueno, para que esto se lleve a cabo, ya que hay una demanda en todo, sobre todo en la franja norte, que hay muchos edificios que no son declarados patrimonio histórico. Lamentablemente nos tenemos que ir, siendo las 11:31 y con 30 grados de temperatura. Ya aumentó en 2 grados y hoy decididamente vamos a tener un día veraniego. Yo particularmente me despido de todos ustedes y nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles en la franja horaria que va entre las 10:30 y 12 por acá, por la 93.9 Radio Manantial.